Las últimas informaciones, los hechos más destacados, el pensamiento y la opinión de los protagonistas. Opinión y noticia, el periodismo para todos, es posible con la independencia y ética del comunicador. En Sucesos, las noticias y las voces de quienes las hicieron o son parte de ellas. Lo del país y del mundo, política y economía, lo social y del arte, el deporte, lo que usted espera saber cada semana. Opinión y noticia, porque interpretar y hacer entender lo que sucede es la razón de ser del periodismo. Con la conducción de Félix Narváez, empezamos. Amigos, muy buenos días, gracias por su siempre gentil atención. ¿Cómo están ustedes? Me imagino que preocupados, molestos, en fin, pero de eso justamente vamos a tratar el día de hoy. Estos apagones, estos racionamientos que nos tienen de cabeza serán uno de los principales temas que vamos a abordar aquí en Radio Sucesos en el 101.7 FM. Y desde cualquier parte del mundo usted nos puede escuchar en el www.radiosucesos.fm. También nos puede sintonizar en el Facebook, Radio Sucesos Ecuador, en el Instagram, @Radio Sucesos. Ese son nuestras direcciones. Lo dicho, la crisis energética, ya mismo con nosotros el exministro de Energía Fernando Santos, también tendremos las palabras del sector industrial, también vamos a abordar la parte política, nos estará acompañando Rafael Cuesta y también el el comisionado coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción sobre este pronunciamiento del gobierno norteamericano prohibiendo la entrada a ese país, Rafael Correa y Jorge Glass, entre otros dos temas que aquí empezamos. La ministra de Ambiente Inés Manzano asumió el Ministerio de Energía tras la renuncia de Antonio Goncalves, quien dijo que se va por razones personales. Pero para nadie es un secreto que este nuevo cambio en los niveles altos de gobierno es o está vinculado a la grave crisis eléctrica que confronta el país. Momentos antes de la renuncia, en una cadena nacional de prácticamente 2 minutos, Goncalves anunció una ampliación de los apagones eléctricos como medida emergente, urgente, inevitable, para justamente no someternos al colapso total del sistema eléctrico del país. Sin embargo, más tarde, el ministro de Energía publicó un anuncio, o el Ministerio más bien de Energía publicó un anuncio, luego retirado, de que se va a hacer una excepción de los apagones por el tema del fútbol. Un episodio que aparentemente puede sonar insustancial, pero que es digno de mencionar, por lo que ya vamos a consultar a nuestro invitado. Aparte de todo esto, se suman una serie de elementos que prácticamente le ponen al país frente a una disyuntiva. ¿Qué hacer? ¿Se está haciendo bien? ¿Se está haciendo mal? ¿Hasta cuándo toda esta situación que de lo que tenemos recuerdo, se dice que el estiaje es uno de los peores en 61 años? Muchos dicen que todo lo que estamos pasando no tiene tan bien memoria, en fin, muchos comentarios, mucha sorpresa también y desde luego incomodidad general en el país. Por esto estamos con la presencia del doctor Fernando Santos Albite, exministro de Energía, quien durante la interpelación de hace no mucho en la Asamblea Nacional ya presagió todo esto que se está viviendo en el Ecuador. Presagió que se venía una crisis de dimensiones colosales como la que estamos enfrentando, y muchos dicen, ¿por qué el doctor Fernando Santos anunció esto? ¿Será porque ya tenía información? Y si es que porque tenía información, ¿por qué no hizo nada antes? Escucho esos comentarios
Y le traslado con el mayor respeto como pregunta a nuestro invitado, justamente el doctor Fernando Santos Albite, a quien le doy la más cordial bienvenida. ¿De qué dimensiones es la crisis? ¿Le sorprende lo que está pasando? Doctor, un gusto tenerle por acá. Muy buenos días, Félix, gracias por invitar. Miren, la crisis tiene un origen de hace muchos años. Voy a ser muy breve. En el año 1972, cuando brotó la riqueza petrolera, un país pobre de pronto se vio con un ingreso importante. Los gobernantes de esa época, la dictadura militar, dijeron: ¿qué hacemos con este dinero petrolero para no malgastarlo como otros países? Y decidieron dividirlo en dos partes. La mitad para la defensa nacional. Teníamos un problema con el Perú y había que robustecer las Fuerzas Armadas. La otra mitad dijeron: ¿cuál es la primera prioridad del país? La electrificación. Y el 50% de las regalías petroleras se destinaron a electrificación. Se creó el Instituto Ecuatoriano de Electrificación. Las cosas se hicieron bien, se hizo el Agoyán, se hizo el Paute. Se buscaba compañías serias que hagan estas obras. Impregilo de Italia, ABB de Suecia hicieron estas obras, grandes compañías con bancos europeos. Vino el presidente Correa en el 2007 y dijo: no europeos, no bancos occidentales, todo entregaré a los chinos. Y como el precio del petróleo subió, el Estado tenía más regalías, dijo: gastemos en electrificación. Además, el presidente anterior, Palacio, había dejado un fondo para electrificación que era necesario. ¿Qué pasó? Estas compañías chinas hicieron mal las obras y con sobreprecio. Todo resultó un fracaso. El Coca-Cola Sinclair, que debía ser una planta de 400 megavatios, le pusieron 1,500 megavatios. No da 600 y ya mismo se las llevan las fisuras. El Tuachi-Pilatón, 15 años sin terminar. El Quijos botado. Termomachala botada. Pero la propaganda, que no sobraba electricidad. Bien. Ya vino los gobiernos después, el presidente Moreno, el presidente Lazo, y se encontró con esta catástrofe, estas obras mal hechas. En papel lindo, si el Coca diera 1,500 megavatios de generación, había problemas, si el Toachi estaría funcionando bien. Y el Estado ya se quedó sin plata. La demanda creció, pero como se había dado el monopolio de la generación al Estado, no se abrió al sector privado. Entonces se estancó, el Estado actuó como perro del hortelano. Ya no hago más obras, las que hice están mal, y no dejaba al sector privado. Ahí encuentro yo una situación difícil. Varios proyectos desde el presidente Moreno, el mismo presidente Lazo, invitaron al sector privado, se firmaron los contratos y ojalá se hagan en el futuro. ¿Cuál es la moraleja? El Estado ya no tiene plata. El Estado ha hecho malas obras, corrupción, sobreprecio. Dejemos al sector privado, que sí le interesa hacer plantas porque es buen negocio la electricidad, y salimos del problema, pero va a demorar tiempo. Si Correa hubiera hecho bien las obras con compañías europeas, americanas, inclusive chinas, pero correctas,
no estaríamos en este problema, tendríamos energía de sobra. Todo hicieron mal. Estamos pagando. Así es que aprender la lección. El Estado fracasó en el sector eléctrico, abramos la puerta al sector privado. Va a demorar, pero es la única solución. El inicio, consecuentemente, de esta tragedia, de esta catástrofe, ¿usted lo ubica en la mala gestión del presidente Correa? 100%. Repito, mire, el Agoyán lo hizo la compañía ABB de Suecia, la mejor constructora de Europa. El Paute lo hizo la compañía Impregilo de la Fiat, la mejor constructora italiana. Las chinas que trajo Correa, de última, todas quedaron mal. Y con grandes sobreprecios, no lo digo yo, ahí está la fiscalía, hay presos. ¿Cómo puede ser el hijo? Se han votado 160 millones de dólares y no saben dónde está la planta, hay unos fierros botados. Le voy a poner un pequeño ejemplo, Félix. Mandariaco, que la hizo Correa con Odebrecht. Esta planta genera 65 megavatios. Está bien porque queda en la vertiente occidental, en el río Guayabamba hacia Esmeraldas, porque todas quedan en la vertiente oriental. Mandariaco está bien. Un día yo fui a visitar una planta que se llama Dué, que queda al lado del Coca y es de un grupo comercial muy importante del país. Y yo les pregunté, es igualita a Mandariaco, es 65 megavatios, ¿verdad? Yo les pregunté a los señores dueños de la planta, qué bonita planta, ¿cuánto les costó? Me dijeron, ministro, usamos acero finlandés, el más fino del mundo, por lo tanto nos costó bastante plata, 95 millones, genera 60 megavatios. A los 15 días fui a la planta de Mandariaco que hizo el Estado con Odebrecht. Está bien hecho, Odebrecht sabe construir, pero es igualito 65 megavatios que la privada. Y pregunté de curioso cuánto costó al Estado. Me dijeron 220 millones. Qué locura. y le acabo de oír hace 2 días al señor, creo que es Rodas, de la Comisión de Anticorrupción, ¿verdad? Que dijo, denunciamos hace 5 años o 9 años el negociado de Mandariaco, y hasta hoy no hacen nada. Doctor, y todas esas irresponsabilidades que inclusive usted las está detallando, ¿en algún momento se puede establecer alguna responsabilidad? ¿Alguien tiene que dar razón por lo menos de esa situación, doctor? Pero por supuesto debería la fiscalía, ¿verdad? Y está investigando el Coca, está investigando, pero está el presidente Moreno. Las coimas fluyeron ahí, una familia, creo, Patiño, recibió las coimas, están a la luz del día. El Quijos, es el otro día, el Canal 8, donde usted trabajó tanto tiempo, hizo una visita al Quijos, al túnel que debe conducir el agua a la caja de máquinas. Estaba lleno de murciélagos. Sí. Una cuestión impresionante, doctor. ¿Qué hacer frente a esto en pocas palabras, doctor? Usted, un conocedor a fondo, se le critica porque se le dice el exministro privatizador, se lo dice, y esto usted lo habrá escuchado, pero un conocedor a fondo como usted, en pocas palabras y sencillas para que el público saque sus conclusiones, ¿cuál es su diagnóstico, su recomendación frente a esto que es una tragedia, doctor Fernando Santos? Que el Estado se retire del sector eléctrico, de la construcción de plantas, y que sea el regulador y el controlador de la calidad y del precio, y que las plantas las haga el sector privado. Es un buen negocio, hay que subir un poquito la tarifa, porque claro, como botaban la plata del Estado,
también la tarifa era bastante barata, ¿no? Así Claro. es que hay que hacer un pequeño ajuste, pero es preferible que le cobren a uno 2 centavos más por kilovatio hora a tener 10 horas de apagones, ¿no? Entonces, que el sector privado, que sí esté interesado, y en energías limpias, fíjese, Félix, aquí estamos en la mitad del mundo, aquí hay sol 360 días al año. Así Hay es. montones de compañías interesadas en plantas solares, en plantas eólicas, en mismas hidráulicas, pero el Estado, perro del hortelano, cuando van al ministerio a pedir permiso, porque como es monopolio del Estado, para que la empresa privada de excepción haga algo, hay que darle permiso, la burocracia le pone todo tipo de trabas, porque claro, estas no pagan coimas, las empresas privadas, pero el Estado sí. Entonces, que el Estado se salga del negocio, que sea el controlador y el regulador y que lo haga como Chile, Perú y Colombia, donde son negocios privados, y va a demorar tiempo porque una planta no se hace en 30 días, 90 días, pero solo así vamos a salir del hueco, porque si no, sigue el Estado sin hacer las plantas, la demanda sigue creciendo y el déficit va a ser cada día peor. ¿Para qué más preguntas, doctor Fernando Santos, en palabras sencillas para que el público conozca y saque las conclusiones frente a esto que, insisto, es una tragedia la que estamos pasando y la que nos está afectando a todos? Doctor Fernando Santos, un gusto, un honor tenerle por acá, muy amable, muchas gracias. Ya, Félix, gracias por invitarme. Gracias al doctor Fernando Santos Albite, ex ministro de Energía. Cuando el doctor Fernando Santos hizo su defensa en la Asamblea, yo me senté y le pasé mucho tiempo, le dediqué mucho tiempo a escucharle al doctor. Y a mí me impresionó los detalles, las cifras, todo lo que significó el diagnóstico que este exministro fue dejando de toda esta crisis que nos está sacudiendo y nos está atormentando. Pero también me llamó la atención que por lo menos, no estoy exagerando, señores, no estoy exagerando, por lo menos la mitad de la asamblea estaba en otra fiesta, como decimos los quiteños. Pero terminada la interpelación, todos estaban enterados de lo que supuestamente había hablado el doctor Fernando Santos Albite. Le dicen el exministro privatizador, le dicen de todo, pero lo que hay que asumir y lo que hay que coincidir es que las personas enteradas y conocedoras a fondo de toda esta crisis, pues están hablando y están diciendo lo que le toca hacer al Ecuador. Si es que no vamos por esa vía, señores, hemos empezado una crisis, una tragedia energética de impredecibles consecuencias, con un manejo populista que a ratos exaspera. Esto de regalar la energía eléctrica durante el fútbol, de regalar energía eléctrica en diciembre y en los 2 primeros meses del próximo año. ¿De dónde, señor Noboa? ¿De dónde? Si es de la misma plata de la gente. ¿Y por qué no se hizo, por lo menos no se avanzó, no se adelantó algo durante este año de gestión que ha significado qué? Ha significado dejar al margen todos los informes técnicos del SENACE que advertían esta situación. Y ahora, de un momento para otro, a la ministra de Ambiente se le encarga lo que el exministro seguramente ya no resistió. Dejó diciendo que la suerte de los apagones será más extensa, que afectará a todos. Eso dejó diciendo el exministro, pero la ministra nueva entra a empaparse de la situación. Eso se llama imprevisión. Algunos dicen inexperiencia. Lo cierto es que estamos en una crisis de impredecibles consecuencias y que inclusive algunos técnicos manifiestan recién está empezando. Volvemos con más. Entrevistas importantes que tú quieres escuchar. La mejor información, la más grande opinión.
periodismo de verdad con Félix Narváez. Y el gobierno ecuatoriano reprogramó el inicialmente anunciado apagón industrial indefinido y lo estableció para todos los sectores, para que todos los sectores enfrenten esta crisis. Al menos fue la explicación rápida que dio el exministro de Energía, Antonio Goncalves. ¿En qué medida toda esta reprogramación va a afectar al sector industrial? ¿Cómo asume esta decisión? Es la pregunta con que estamos saludando al señor economista Ramiro Garzón, uno de los principales industriales de este país y también analista de la economía. ¿Esta reprogramación de los apagones ayuda, es una buena señal o todo lo contrario? Señor ingeniero, un gusto tenerle por acá. El país le escucha. Gracias, licenciado. Un gusto el participar en esta entrevista y dirigirme a la radio y audiencia y a los que nos miran a través de redes. Sí, la situación de crisis eléctrica que está atravesando el país es muy grave. Yo he tenido la oportunidad de pasar a apoyar dentro del comité de crisis, que lo han denominado dentro de lo que es el Comité Empresarial Ecuatoriano, el Ministerio de Energía, ha estado el Ministerio de Medio Ambiente, el de Producción e incluso el Ministerio de Finanzas. Lamentablemente en el Ecuador, en épocas pasadas, no se hicieron las inversiones que se debía haber hecho y eso nos está pasando factura este momento. Como todos sabemos, si bien uno puede decir el país no viene creciendo productivamente en los niveles que necesitamos, pero la tecnología no ha parado, la tecnología ha venido creciendo. Se habla de promedios de 10% por año, y eso no nos hemos percatado de que toda tecnología viene acompañada de necesidad de energía, y es lo que ahora nos está pasando. El estiaje, que si bien el ministro en sus declaraciones lo ha dicho, que se adelantó 3 meses, yo creo que la situación del país de no haber invertido a tiempo en sistemas de generación son los que nos complican, y más aún el haberse confiado de que como había agua, había algo de lluvias, no iba a hacer falta la generación térmica, que la generación térmica, tanto en el sector productivo como el Estado, son generadores de emergencia para cuando hay situaciones como las que estamos atravesando. Y el país se confió. Nosotros sabemos de que el parque térmico que teníamos al momento que nos ha cogido la crisis apenas estaba en 200 megavatios, por ahí había otros 200 megavatios de maquinaria que no había sido reparada y había que reparar para poder tener eso. Y adicional a eso, con la caída de los caudales en todas las centrales hidroeléctricas, la necesidad pasaba a ser más de 1,000 megavatios. Creo que, y eso lo ha reconocido el Ministerio de Electricidad, la decisión esta de salir abruptamente a dar una noticia donde vamos a quitar al sector productivo la parte de energía eléctrica, más que no entender la necesidad que tiene el país, ha sido el no hacer un estudio técnico y medir las consecuencias que se puede tener. Este momento nosotros seguimos apoyando, es decir, paramos nuestras operaciones como sector productivo prácticamente las mismas 10 horas, porque la necesidad que tiene este momento el país es generar un ahorro de al menos el 40% de energía a todo nivel. El problema es de que dependiendo de las operaciones que tenemos en el sector productivo, hay procesos que no se puede parar. Por ejemplo, se habla en el proceso lácteo. En el proceso lácteo a las vacas no se les puede decir no hay energía, no des leche y hoy no vamos a procesar quesos porque no hay energía. Entonces, lo que se ha pedido al gobierno es, le vamos a apoyar en lo que ustedes digan. Yo he estado mirando cómo están los caudales en cada una de las centrales hidroeléctricas y es demasiado bajo. El día de antes de ayer tuvimos una reunión de urgencia con los ministros y el sector productivo,
por ejemplo, Mazar, que necesita 146 metros cúbicos por segundo, a mediodía estaba entrando 3 metros por segundo. Entonces, prácticamente el caudal que ingresa no permite dar la generación necesaria. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Desconectar turbinas, pero tampoco es cuestión de desconectar todas, porque el sistema nacional interconectado está balanceado y cuando sale de operación alguna de las centrales hidroeléctricas genera interferencias. Por ejemplo, salir Mazar empieza a generar interferencias en voltaje, donde seguro en los próximos días los reclamos van a ser la quema de electrodomésticos por esas variaciones de voltaje. Entonces, hay temas técnicos que hay que manejar y lo que le hemos dicho al gobierno es, como sector productivo, estamos conscientes de que no haber hecho inversiones no es culpa de este gobierno, pero en este asunto tenemos que organizarnos. Y lo que nos hemos comprometido es en cumplir la necesidad de corte que necesita el sistema, que en este momento es el 40%, y en cada una de las distribuidoras que existen a nivel nacional, lo que se ha dicho es que entremos a coordinar para nosotros ir consumiendo o racionando la energía en función de lo que necesite el sistema. Entonces, aquí hay un trabajo de muy técnico, donde tanto las distribuidoras como el sector productivo tenemos que entender. Para el sector productivo muchos procesos no hay cómo desconectar, pero sí podemos trabajar las máquinas, si tenemos 4, trabajar con 2 y bajar al 50%, porque sabemos que o hacemos eso o se paraliza todo el sistema nacional interconectado del país y no vamos a tener absolutamente nadie energía y eso sería un colapso para la economía. Lo que les hemos pedido al gobierno es que entendemos la crisis eléctrica que tenemos, pero que esta crisis eléctrica no queremos que nos lleve a una crisis económica, porque hoy estamos apoyando, como ya lo hemos hecho, la pandemia creo que fue el mejor ejemplo de lo que hicimos en el sector productivo. Hoy estamos trabajando al 50%, van a haber desabastecimientos de algunos productos porque no podemos hacer más. Algunos posiblemente dicen van a importar, pero tampoco las importaciones son de la noche a la mañana, porque nosotros también podríamos estar en condiciones de importar, pero va a haber esa disminución de producción. No tenemos otra opción hasta que el gobierno empiece a contratar generación térmica, que es la que se ha ofrecido, hemos revisado, se está hablando de que ya se contrató 341 megavatios con barcazas, 100 ya llegaron, hay 800 de las que están una parte rentando y otra parte el gobierno va a tener que comprar, porque la necesidad que tenemos en este momento llega más o menos a 1.500 megavatios de generación térmica, que es la única inmediata, porque apenas llega la barcaza, no se demora más de unos 15 días, 3 semanas, como pasó con la que ya llegó, y empiezan a dar energía. Entonces, hemos dicho, esa es la única salida. Claro, es una cosa que puede pasar por los tiempos, porque ninguna barcaza estará aquí antes de 3 meses o 4 meses. Posiblemente las lluvias ya vengan y cuando lleguen las barcazas ya no se necesite, pero al menos creemos que eso el Estado responsablemente tiene que hacerlo, porque si viene una próxima crisis en el 2025, ya estaríamos preparados para no estar atravesando esta situación grave que tenemos. Así es que estamos... Señor ingeniero, dejarle allí con este diagnóstico para que el público saque sus conclusiones en función del compromiso que inclusive usted ha detenido para atendernos y prolongar para la siguiente semana un análisis un poquito en detalle. Señor ingeniero, muchísimas gracias. Yo quisiera aprovechar su por favor para dar un mensaje a los ecuatorianos en general y al sector productivo. Nosotros entendemos del sector productivo que hay áreas, porque están cerca de hospitales, están áreas cerca de incluso de cárceles, de zonas que son muy delicadas que necesitan tener energía y posiblemente no les están cortando, pero yo creo que aquí todos tenemos que sumar. El país necesita un ahorro del 40% de energía y tenemos que ahorrar arrimar el hombro para ahorrar. Y a nivel residencial, a nivel de casas, si yo tengo 4 focos en la sala, desconectemos 2 focos, que seguro estos 5 meses vamos a tener la misma situación. Es mejor hacer eso a no tener energía. Creo que ese es un poco el compromiso como ecuatoriano que yo invoco a todos, porque la situación de estiaje es muy complicada y hoy estamos en manos
de Dios para las lluvias y se espera que algo mejore el fin de semana y la próxima semana, según pronósticos del INAMI, que de todas formas dicen que hay un 87% de asertividad, pero yo creo que la mejor forma es ahorrar. Si no estamos en la sala y estamos en el comedor, apaguemos el foco de la sala y usemos el del comedor. De Gracias, kilovatio generamos, y yo creo que hacemos patria y podemos salir de esta crisis. ingeniero, muchísimas gracias. Un gusto tenerle por acá. Le timbramos la próxima semana para entrar con preguntas. Muy amable, hasta la próxima. Muy Con gentil. gusto. Mucha Un suerte. abrazo. Gracias al ingeniero Ramiro Garzón, uno de los principales industriales de este país. Una pausa. Volvemos con más. Llegó el fin de semana y tú te puedes informar con periodismo independiente, el que le gusta a nuestra gente es opinión. La Asamblea Nacional en pleno será quien finalmente decida sobre la continuidad o no del enjuiciamiento político a la ministra del Interior, Mónica Palencia, una vez que la Comisión de Fiscalización no pudo aprobar un informe recomendando la interpelación a la importante, quizás más importante funcionaria política del actual gobierno. En la Comisión de Fiscalización, el correísmo proponente del enjuiciamiento no logró 5 de los 9 votos para llevar adelante un informe que presione al plenario por esa interpelación que tanto le interesa a ese sector político. Pero esta podría ser una primera señal de lo que se viene en la Asamblea Nacional en manos del correísmo, que finalmente reemplazó en la presidencia al señor titular de la legislatura, Henry Kronfle, quien renunció para convertirse en candidato presidencial. Eso compromete el accionar de la legislatura en el futuro inmediato. ¿De qué tipo de legislación, de qué tipo de accionar político legislativo estamos pensando o se va perfilando en este país una vez que se dio ese cambio y que hay antecedentes que seguramente el correísmo tratará de explotar para, por último, hacer realidad sus planes políticos? Es la inquietud con la que estoy saludando a Rafael Cuesta, colega periodista, nos atiende desde la ciudad de Guayaquil y es una de las voces de opinión política pública más importante de este país. ¿De qué tipo de asamblea estamos pensando en el futuro inmediato una vez que está pasando lo que está pasando, estimado Rafael? Un gusto tenerte por acá. Bienvenido. Encantado, Félix, y encantado de saludar a mis amigos de Radio Sucesos. Un fuerte abrazo para todos. Es una asamblea que le queda muy poco tiempo, ¿no? Está gastando sus últimos cartuchos. Recuerda, Félix, que en enero va a haber una nueva asamblea prácticamente, porque entran todos los alternos. Hay como 100 asambleístas que van por la reelección. Por lo tanto, estamos hablando que en enero hay una renovada total asamblea. Totalmente. Entonces, los asambleístas que están en estos momentos están, como quien dice, raspando la olla, ¿no? Sacando el cocolón político que más puedan de la olla. Y este procedimiento de interpelación a la ministra Palencia, la verdad es que es extraño, porque yo recuerdo que antes, cuando los informes en la Comisión de Fiscalización no pasaban, ahí moría. Pero ahora resulta que con informe favorable se va al pleno y con informe no favorable también se va al pleno. Yo pregunto, ¿para qué hace un informe y lo someten a votación en la comisión? Deberían enviarlo directamente al pleno y ahorrarse tiempo y ahorrarnos dinero a los contribuyentes. Pero no, es un procedimiento extraño. Sí es un aviso de que el correísmo podría en un momento determinado no conseguir los votos, pero yo no veo al gobierno haciendo mucho movimiento fuerte para salvar a su ministra.
Sé, por lo que he podido conversar alguna vez que la encontré en una entrevista aquí en el estudio que tenía con Carlos Vera, sé que ella no está haciendo ningún movimiento personalmente para conseguir votos, pero el gobierno ha dicho que va a defenderla y va a tratar de que no se la censure. Pero no veo mayor movimiento, más allá, más allá de un movimiento que pueda ser el de la elección del vicepresidente o vicepresidenta de la Asamblea. Quizás ahí haya una posibilidad de negociación para salvar a la ministra Palencia. Negociación política, ¿no? Recordemos que esto es un juicio político y que una negociación de esa naturaleza yo no le vería algo malo, sí feo, definitivamente feo, acordar que alguien sea vicepresidente de la Asamblea para no censurar a una ministra, pero son parte, eso es parte de el entendimiento político. Es un juicio que nace políticamente, no es un juicio de tribunal de la justicia, es un juicio basado en temas políticos y que si se desprenden de ese juicio algunas irregularidades civiles o penales, bueno, pasa a la justicia ordinaria. Pero eso no ha ocurrido aquí, por lo tanto, es un juicio que nació político y va a morir políticamente, ya sea con la censura o con la salvación de la ministra a través de una negociación política. Y lo único que se me ocurre que puede estar negociándose es la vicepresidencia de la Asamblea. Tal como van las cosas, estimado Rafael, y una pregunta a tu amplia experiencia política. Con una asamblea hoy, de alguna forma presidida, vale decir controlada por el correísmo, y con una próxima que podría ser en las mismas circunstancias, ¿tú no ves que eso le podría complicar la gobernabilidad nuevamente a este país y hacernos un cuento interminable todo este no poder gobernar el Ecuador? Sí, van a tratar de entorpecer cualquier posibilidad de gobernabilidad para Daniel Noboa. Y recordemos que ya lo han intentado y lo están intentando con la vicepresidenta de la República, ¿no? Ellos están en la línea de defender la sucesión a rajatabla. Yo también creo que la sucesión debe darse a menos que se encuentre una irregularidad muy grave en el caso de la vicepresidenta de la República. Pero yo creo que en la Asamblea van a tratar de defender esa sucesión porque ven posiblemente que la vicepresidenta Abad en algo puede ayudarlos. No sé en qué, pero en algo puede ayudarlos. Esta prohibición del gobierno norteamericano de ingreso de Correa y de Glass a los Estados Unidos, como que es un golpe político bastante fuerte para el correísmo, que le hará pensar en hacerse fuerte en una asamblea y tratar de gobernar desde allí, como que se le viene complicado a cualquier gobierno que no sea correísta el futuro inmediato, Rafael. Lo de la visa a la no elegibilidad de Correa y de Glass a los Estados Unidos, para entrar a los Estados Unidos, yo no veo que tenga mayor importancia para el votante ciudadano caminante a pie, ¿no? Creo que tiene importancia para el análisis político, creo que tiene importancia para quienes hacemos opinión, pero para el votante de a pie, yo pienso que esos temas ni siquiera le importan, en lo más mínimo, ¿no? Recordemos que la gente más pobre de este país, la única forma de ir a Estados Unidos es tratando de meterse a través de la frontera como ilegal, ¿no? Pero los pobres no sacan visa para ir a Estados Unidos y no creo que sea un tema trascendental para ellos. Sí es un poco feo para el país, ¿no? O sea, como ecuatorianos nos debe doler que un expresidente y un ex vicepresidente tengan prohibición de ingresar a otro país. Es desagradable, es feo, ¿no? Estar en esa posición. Totalmente. Pero electoralmente no le veo mayor trascendencia. Sigo pensando que el correísmo es una fuerza, bueno, es la primera fuerza política del país. Siempre tendrá la posibilidad de llegar a ganar una elección. Hoy está debilitado. Creo que
el haber develado tanta corrupción, tanta podredumbre durante esos 10 años, ha hecho pensar mucho al ecuatoriano. Y si bien mantienen un voto sólido de un 27, 28, 29, hasta 30%, hay un 70% que no piensa como ellos, ¿no? Entonces, en una segunda vuelta, quien llegue contra ellos será posiblemente el triunfador. Ya que estamos en esa vía y a manera de conclusión, ¿tú ves inevitable una reelección de Noboa o ves la posibilidad de alguna sorpresa en los próximos días, Rafael, finalmente? Bueno, yo creo que si los apagones continúan hasta el día de la votación, pues creo que Noboa se va a ver muy, pero muy, muy afectado, ¿no? Creo que el pueblo está consciente que los apagones no son culpa de Noboa, que él no tiene nada que ver con los apagones, y creo que también ve que Noboa está tratando de arreglar el tema, ¿no? Desde que llegó, hizo que se apruebe una ley eléctrica nueva para poder tratar de ser más rápido en la inversión privada para generar electricidad. Vemos que se está haciendo el mayor esfuerzo por conseguir barcazas, se están reparando termoeléctricas que por negligencia de años han estado botadas, como la subestación de la Trinitaria, que después de estar muchísimos años parada, se reparó en 6 meses. 6 meses se tomó para reparar una termoeléctrica, cosa realmente impresionante. Tenemos una burocracia que tiene atrapado a cualquier gobierno que llegue con una ley que entorpece. Por ejemplo, ¿sabías tú que las reparaciones y el mantenimiento de las generadoras eléctricas del Ecuador solamente puede ser hecho por técnicos de CENEC, CENALEC o CENECO, como se llamen estas instituciones, y no puede hacerlo un privado? O sea, no puede el Estado contratar una empresa privada para que le dé mantenimiento o repare una turbina dañada, repare no puede, para que vaya a cambiar los cables, no puede, tiene que ser técnicos de la misma institución, tiene que ser el mismo Estado. Cosas absurdas, ¿no? Cosas absurdas. Ese es el problema eléctrico, no es que hoy tenemos sequía, es que el Estado no supo prever que eso iba a ocurrir y no supo prever porque tenemos un estatismo exacerbado en el Ecuador que debe aflojar en algún momento. Tiene que aflojar para que el sector privado pueda participar no solamente en temas de electricidad, sino en muchísimos otros temas que hoy en día le son negados al sector privado y que el sector privado ha demostrado que es más eficiente que el Estado para resolver esos problemas. Ese costo político que tú mencionas para Noboa, ¿podría ser tan grave que le permita a Topic, por ejemplo, convertirse en la gran sorpresa? Primero hay que ver si a Topic el radar no lo detecta exceso de velocidad. que creo que es el problema de Topic. El tema de los radares, para mí, yo no tenía idea, no lo conocía, pero si yo lo veo como ciudadano simple, eso realmente me ha impactado, ¿no? O sea, porque veo que es hasta casi cínico el haber dicho que está mal que los privados participen en el tema de los radares y resulta que él ha tenido un contrato con el municipio de Manta por los radares y después dice que él ya no es, que él fue, pero ya no es el representante legal, pero resulta que el representante legal es el hermano. Pero el Consejo Electoral ya lo habilitó y desechó sí, bueno, pero si el Consejo Electoral habilitó una muerta. No sé qué se puede esperar. El Consejo Electoral, no podemos esperar nada de ese Consejo Electoral. Y realmente es muy lamentable porque ha quedado también en evidencia que Topic en la elección pasada participó siendo contratista del Estado. Para esta sí ha renunciado, pero en la elección pasada participó siendo contratista del Estado. Y eso es prohibido, eso es una infracción electoral. Rafael,
Rafael, y si es que no es Topic la sorpresa, no hay quien sea la sorpresa en estas elecciones, Noboa la asegura entonces. Yo no veo una tercera opción, no la veo claramente. Hay que esperar todavía la campaña que arranque en enero, ahí vamos a ver cómo se mueven los candidatos. Yo pienso que yo pienso que Kronfle no va a ser un candidato que pase desapercibido, va a ser un candidato importante, con poca votación, sí, no va a llegar a la segunda vuelta, pero va a ser un candidato importante, porque tiene recursos y tiene presencia. Yo creo que Leonidas Issa lo estamos dejando a un lado. Y recordemos la última vez que Leonidas Issa salió de Quito, ¿cómo salió? Salió aplaudido. Entonces, sí, en los medios tiene bronca, con la clase media tiene bronca, con la clase alta pues ni qué hablar, pero en la clase baja Leonidas Issa tiene una penetración sobre todo en el campesinado indígena. A ese personaje no hay que perderlo de vista. Y luego está Jan Topic, obviamente, que si logra sobrepasar este tema de los radares, entonces podría dar que hablar. Creo que él va a hacer una buena campaña, se expresa bien, tiene buena presencia, habla bonito, es guapo. Entonces, pienso que tiene recursos para estar en la pelea. Pero hoy por hoy, yo veo llegando al correísmo y a Noboa a la segunda vuelta. Agradecerte por tu orientación, Rafael. Qué claro analizas tú las cosas. No es más, a nombre de nuestro público, gracias y hasta la próxima, Rafael. Muy Gracias amable. a ti, Félix, y encantado, a la orden en cualquier momento. Gracias a Rafael Cuesta, un análisis amplio de lo que significa la legislatura, el momento actual y lo que se viene. Una pausa para volver con más. De 8 a 9, con el periodista Félix Narváez, otro aporte de Radio Sucesos a la opinión libre y enterada del oyente. El gobierno de los Estados Unidos acaba de prohibir el ingreso a ese país de los exgobernantes del Ecuador, Rafael Correa y Jorge Glass, declarándolos no elegibles para obtener las respectivas visas de ingreso por actos significativos de corrupción en sus respectivas administraciones, vale decir, durante el gobierno de Correa. La prohibición también es porque sus familiares cercanos, esposos, esposas e hijos de Correa y de Glass también están cubiertos por esta denuncia, acusación del gobierno norteamericano. Correa reaccionó atribuyendo la medida a la maldad humana y criticó que se metan con sus familiares. Dice que nadie en el mundo ha aceptado la sentencia en su contra por influjo psíquico y que 5 países han dado asilo por el caso sobornos. El gobierno norteamericano sostiene que Glass y Correa aceptaron sobornos, inclusive mediante contribuciones políticas para millonarios contratos gubernamentales. Vale anotar que este hecho ocurre días después de la condena a 10 años de la justicia norteamericana contra el ex contralor del Ecuador, Carlos Poli, por lavado de dinero, producto justamente de sobornos recibidos y gestionados cuando ocupaba la principal autoridad de control de este país. El antecedente con el cual estamos saludando al doctor Germán Rodas, coordinador de la Comisión Anticorrupción de este país, para preguntarle, para registrar su primera reacción. Sobre todo nos llama la atención, Correa víctima de la maldad humana. Doctor Rodas, un gusto tenerle por acá. Lo escuchamos, lo vemos. Adelante, por favor. Un saludo cordial a usted, Félix, a los oyentes. Buenos días. Mire, yo creo que las subjetividades en una respuesta del expresidente pasan a segundo plano. Yo creo que lo importante es comprender los elementos de fondo que llevan al gobierno norteamericano para no entregarle hacia el futuro visas o no permitir el ingreso a su territorio. Tengo la impresión de que el caso Poli es uno de los elementos importantes. Por eso creo que lo que se vuelve fundamental a estas alturas es recabar
del gobierno norteamericano y hacerlo de la manera adecuada, vía diplomática, a través de fiscalía, procuraduría, etcétera, recabar la información completa que permita tener las referencias necesarias respecto de los sucesos, de los involucrados en esta tramoya de corrupción que a lo mejor allí la tienen de manera mucho más explícita que lo que aquí se ha hecho. Creo que eso es lo importante en este momento, a efectos de poder actuar también desde el Ecuador como corresponde. Me permitía citar esta alusión que hace el señor Correa diciendo lo de la maldad humana, porque sin duda, mi doctor Germán Rodas, habrán personas, habrán seguidores de Correa que digan que justamente el señor es víctima de la maldad humana. ¿Y qué decir frente a eso, doctor? Bueno, yo vuelvo a decir que se vuelve muy subjetiva la calificación. Otros podrán decir que es producto de la iluminación providencial lo que ha ocurrido. Yo creo que en un manejo de las cosas en los marcos de la justicia de los países, Estados Unidos tiene la posibilidad y ha tenido la posibilidad de una investigación muy ardua sobre el tema. Lo que a mí me preocupa siempre es que nos cuentan la investigación, nos dan los resultados de carácter general, nos dicen que no puede entrar al país por una serie de razones, nosotros entendemos cuáles, nos imaginamos sobre todo, pero son solo ellos. ¿Y qué pasa con las propias redes que se crearon en ese periodo? Las redes que atracaron los recursos del Ecuador, los sujetos, los otros individuos. Por eso es que yo lo digo no a título personal, sino como la Comisión Nacional Anticorrupción, ya tenemos esta preocupación. Es hora, así como nos dijeron que los narcogenerales, la narcopolítica, inclusive se hablaron de sectores del deporte que estarían haciendo lavado de recursos, etcétera. Digo que ya es hora que la justicia norteamericana entregue información, porque en el Ecuador es necesario que se proceda a la par para impedir que la impunidad siga siendo un elemento que forma parte de la cotidianidad de este país. Que nos entreguen la información para que acá, con todo respeto, no ocurra nada, porque sabemos cómo es la justicia ecuatoriana, doctor. Bueno, que nos entreguen información para presionar que exactamente se juzgue a quienes deben juzgarse y para que se aceleren algunos temas. Yo estoy de acuerdo con usted que la justicia ecuatoriana es lenta y que por eso no es justicia y que ha perdido probidad y que ha perdido transparencia. Tenemos todos los casos en los que están envueltos fundamentalmente jueces, fiscales, etcétera. Claro. Pero también es importante que se tenga la información para conocimiento no solo de la justicia, sino del país, de la ciudadanía ecuatoriana. De alguna forma, este tipo de pronunciamientos, tanto lo de Correa cuanto lo de Poli, como que de paso, insistiendo en el tema que usted está comentando, es un severo cuestionamiento a la justicia de este país. La justicia norteamericana nos da haciendo lo que acá no se ha hecho, doctor Rodas. Lamentablemente es así, y no digo porque lo hagan en Estados Unidos, en general. Lamentablemente, en otras latitudes se aclaran las cosas. El caso de Poli no se hubiese aclarado a tiempo y entonces quedaba en entredicho, entre otros sectores, la Comisión Nacional Anticorrupción, que nos jugamos diciendo en el 2015, 16 y 17, este señor lo que hace como contralor es precautelar, en este caso, los intereses de Odebrecht y de la banda delincuencial que asaltó al país desde diversos sectores. Y claro, como nos demandaron y nos sentenciaron a 1 año de prisión que no se cumplió, que formaba parte de tratar de estigmatizar a la comisión, como aquí tampoco se ha aclarado, como aquí también la fiscalía sigue investigando el caso Manduriacu, entonces ocurre que allá se han dado la razón a nuestros acertos. Lastimosamente, cuando 5 compañeros han dejado la vida y ya no forman parte de la comisión, me refiero a Julio César Trujillo, a María Arboleda, a Francisco Muñoz, que acaba de fallecer hace 15 días, a Isabelita Robalina y a nuestro primer coordinador, Jorge Rodríguez. Ustedes se jugaron para que brille la verdad o al menos hacer estas denuncias, doctor, pero otros se jugaron
para echarle tierra y estamos como que acá no pasa nada, doctor Rodas. Así es, esos son los riesgos. Los colectivos sociales y la sociedad en su conjunto y el periodismo de investigación, entre otros, cumplimos un rol que es el de Contraloría Social. Decimos nuestra verdad en el caso nuestro con documentos y respaldados por nuestras firmas ante las denuncias en Fiscalía y en otras entidades de Contraloría, etcétera, etcétera. Pero la justicia es lenta. Vuelvo a decir, Manduriaco sigue en investigación en Fiscalía, en investigación previa. Yo no sé qué investigan tanto cuando la Superintendencia del Poder del Control del Mercado ya dijo que hay que multar, y de hecho le multó después de todas las réplicas posibles y de las contrarréplicas a Odebrecht en 60 millones y a Seleg en $1 millón. De tal suerte que ya hay una serie de antecedentes, pero no se avanza. O cuando hay fiscales que en la pandemia, cuando nosotros denunciábamos los casos de venta de insumos y de medicamentos a precios exorbitantes, es decir, con sobreprecio, nos decían, en la pandemia la doctora Robalina con casi 100 años tiene que venir a reconocer la firma en Manta o en Guayaquil. La justicia funciona así, es una justicia que está al servicio de los delincuentes, es una justicia de alquiler. Desde luego que hay connotados casos que no lo son, y a ellos hay que llamarles la atención, Félix, por un detalle, porque el silencio de gente de probidad en los espacios de la justicia también pueden al final volver los cómplices. Deben ser promotores de una limpieza casa adentro. Doctor, pero mientras no ocurra eso justamente de la limpieza casa adentro y que tengamos organismos como este Consejo de Participación que tiene largo tiempo, por ejemplo, y no pasa nada en cuanto a la designación de nuevos jueces e inclusive a la fiscalización de los propios niveles de la Administración de Justicia, mientras no ocurra nada en esos niveles, doctor, estamos perdidos como país. Lo que ocurre es que nos quejamos, pero también hay que dar soluciones. Y hay una de carácter estructural que nosotros la hemos advertido, no ahora, no hace 2 meses, desde hace 5 o 6 años. Hemos dicho que debe desaparecer ese mamotreto que se llama Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. No representan a la sociedad. El rato que forman parte de una entidad del Estado, se vuelven sociedad estatizada, y lo que hacen es, para eso les construyeron ese espacio político y administrativo, lo que hacen es distribuirse el pastel de la nación ecuatoriana, que es: a ti te corresponde la fiscalía, a ti la superintendencia, a ti la contraloría, etcétera, etcétera. De tal manera que la ciudadanía no queda absolutamente al margen, queda como convidado de piedra. Allí hay un elemento de fondo. Lamentablemente, las consultas que ha tenido el Ecuador, las consultas populares, nunca se incorporan estos temas de fondo, y entonces siguen averiguándonos si nos gustan o no los toros, si nos gustan o no las peleas de gallos, o si nos gusta o no que llueva o no en el país. Las preguntas de perogrullo para obtener ventajas políticas esconden lo que debe ser un cambio estructural en el Ecuador. Y habrán quienes piensen, doctor, a esta altura y a esta hora, que con la sentencia de Poli todo ha terminado, porque además un proceso, si es que se quiere, espectacular de la justicia norteamericana, y ese es el único caso, doctor, o hacen falta investigaciones sobre otros casos, ustedes que hicieron tanto en materia investigativa, doctor Rodas. Bueno, nosotros seguimos trabajando en los temas, y lo que tenemos la certeza es que Poli era, entre otros, la punta del iceberg de un núcleo corrupto en el Ecuador, que funcionaban en determinadas estructuras públicas, que son los que entregaban la información, por ejemplo, para los concursos arreglados y amañados en Petroecuador. Y claro, Poli no veía aquello. Y son aquellos que trabajaron para que los medicamentos sean comprados con sobreprecios, y a pesar de las denuncias, Poli evidentemente miraba para otro lado. Hay, por lo tanto, mucho trabajo para redescubrir, por decirlo así, a la mafia que organizó Poli, cuyos tentáculos todavía pululan en el país. Es la presencia del doctor Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción. Y en pocos meses, a manera de conclusión, doctor, cambia la ministra fiscal. Seguramente le va a reemplazar a alguien, quizás a esa altura o quizás de
es una lotería, doctor, en medio inclusive de las circunstancias políticas. Si es que no hay una ministra fiscal o un ministro fiscal de ese nivel, de esa frontalidad y de esas características, volvemos a la pregunta inicial que me permitía con todo respeto hacerle, doctor. En este país no pasa absolutamente nada. Sobre todo porque debe haber mucho interés para tener un fiscal que no dé cuenta de lo que ha ocurrido hace años, que se olvide de lo que ocurre en el presente, que tape a los que vienen en el futuro y que por lo tanto esté al servicio de intereses de la tropelía y de la atraco al país. Debe haber muchos intereses y evidentemente porque tienen que designar fiscales provinciales. Entonces, mucha atención, no solamente se eligen a la fiscal o el fiscal, sino que se eligen en provincias. Y ya conocemos que a cambio de cierto tipo de votaciones hay algunas gentes en el Consejo de Participación Ciudadana que piden 3 o 4 fiscalías de manera directa, 3 o 4 presencias en provincias, quiero decir, y puede haber un reparto. Y una vez obtenido el reparto, eligen a quien cumple el reparto. Este es un país que requiere decirse la verdad y que hay que decirla como la estamos señalando. Hay que pensar en serio en que un organismo como la Fiscalía debe cuidar los intereses del país y no debe ser el producto de pactos bajo mesa de un grupo de gentes que no representan a la sociedad, sino que son operadores de los pactos políticos de determinados sectores y fracciones económicas y políticas. Insisto, finalmente, doctor Germán Rodas, se viene un nuevo ministro fiscal, una nueva ministra fiscal, pero ¿qué hacer? Usted ya lo describe y con mucha objetividad. Esto es fruto de los amarres políticos y de las negociaciones, y eso nos marca, nos ha marcado, nos marca y nos seguirá marcando, doctor. Por eso es que la Contraloría Social se vuelve fundamental para no permitir que un número determinado de 5 o 7 gentes del Consejo de Participación que cambian de presidente cada cierto tiempo de acuerdo a las conveniencias, que se expulsan y que se pelean entre ellos, que cambian los votos, que fingen demencia para votar equivocadamente o no. Digo, ya es hora de que el país mire entonces el cambio estructural. Todos ellos, como Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, deben desaparecer. El país requiere reformular alguna estructura institucional para dotarse de una acción que apunte a que el Ecuador no sea una patria de nadie, sino que sea patria de los ecuatorianos. Doctor Germán Rodas, un gusto tenerle por acá. Muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Un gusto, un honor, doctor. Gracias por la invitación. Un saludo a los oyentes. Buenos días. Gracias al doctor Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción. Saquen sus conclusiones, amigos. Vamos a hacer una pequeña pausa para volver con más. Amigos, muchísimas gracias. Como siempre, nuestro mejor esfuerzo dedicado a su mejor opinión, a su mejor concepto de las cosas. La crisis energética, la crisis eléctrica está atravesándonos en todo. Todo ha afectado. Yo de lo que tengo recuerdo ya bastante tiempo, es la primera vez, y sobre todo en estas circunstancias y condiciones que se nos da los apagones. No es que se diga cómo va a haber apagones, claro, estamos en una crisis fruto de la irresponsabilidad, de una cadena de irresponsabilidades, yo no diría de uno, especialmente de uno, pero también de otros gobiernos que no tomaron las previsiones a tiempo, pero también nos da la impresión de que esto pudo haberse solucionado en otros términos. Saquen ustedes las mejores conclusiones y desde luego, ¿cómo no vamos a reclamar que por lo menos se nos diga cuándo y a qué horas y con qué duración son los apagones? Si nos dicen a la 1, tiene que ser a la 1, no puede ser a las 5 para luego cortarme el resto de la noche, por favor. O sea, por lo menos tengamos un poco de consideración con la gente en ese sentido. Ustedes saben de eso, saquen sus conclusiones. Amigos, hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.
Los personajes, los hechos, las noticias, todo tratado con independencia y objetividad. Otro aporte de Radio Sucesos para que usted se forme la mejor opinión. Volveremos el próximo sábado de 8 a 9 con Félix Narváez.